Durante el más reciente live, uno de los momentos más significativos y comentados por quienes siguen de cerca los avistamientos de Jikook fue la forma en la que Jungkook demostró su nivel de conexión con Jimin, no solo emocional, sino también en cuanto a hábitos, rutinas y sensibilidad ante los estados de ánimo. Desde el inicio, cuando se les hacían preguntas dirigidas a Jimin, Jungkook no solo prestaba atención, sino que anticipaba las respuestas, reaccionaba con asentimientos de cabeza, expresiones suaves y gestos que evidenciaban cuánto lo conoce. Era como si cualquier pregunta que se hiciera sobre Jimin pudiera ser respondida por Jungkook sin ningún esfuerzo, simplemente porque lo entiende profundamente. Un detalle particularmente conmovedor ocurrió cuando Taehyung le preguntó a Jimin cómo había estado. Jimin titubeó brevemente, como buscando las palabras correctas, y fue justo en ese instante cuando Jungkook soltó una risa suave. Y se adelantó al momento, como si percibiera que Jimin estaba empezando a ponerse emocional. Jin también intervino con una pregunta similar, y Jungkook, sin esperar respuesta explícita, comentó suavemente: ¿se está poniendo sentimental? Captando el matiz emocional de Jimin antes que cualquier otra persona. Jimin explicó entonces que acababa de ser dado de alta y que llevaba apenas 5 días de regreso en Corea. Al oír esto, Jungkook asintió con la cabeza, reconociendo con un gesto sutil la importancia de ese detalle. Jimin continuó hablando con honestidad y simplicidad, compartiendo que lo que más satisfacción le daba era su cama. Y más aún, esos pequeños momentos antes de dormir, cuando simplemente sostiene su teléfono y deja pasar el tiempo. En paralelo, Jungkook seguía sus palabras con expresiones y movimientos que reflejaban total comprensión, asintiendo una vez más, coincidiendo con cada sentimiento expuesto. En medio de la conversación, Jin preguntó cuánto tiempo había pasado desde que Jimin recibió el alta, y fue en ese momento cuando ocurrió uno de los gestos más simbólicos y significativos. Jungkook y Jimin, en perfecta sincronía, dijeron al mismo tiempo: ¿de verdad han pasado 3 semanas para nosotros? Como si compartieran un mismo pensamiento, una misma percepción del tiempo. Jungkook incluso comenzó a contar con los dedos, intentando verificar la fecha exacta, mientras Jimin reflexionaba sobre cómo en ese punto las cosas comienzan a desdibujarse un poco. Jimin puntualizó que en realidad solo llevaba 5 días en Corea, y reiteró cuánto valor tiene para él simplemente estar en la cama, sosteniendo el teléfono antes de dormir. Jin, con tono curioso, le preguntó si eso realmente lo hacía feliz, y Jimin respondió con una frase que resumió el tono emocional del momento: es una bendición absoluta. Este live, más allá de cualquier otra interpretación, dejó claro el grado de compenetración, intuición y sincronía que existe entre Jimin y Jungkook. Jungkook no solo escucha a Jimin, sino que lo siente, lo comprende y está atento a él en cada detalle, incluso cuando las palabras aún no se han dicho. 잘 지내셨나요, 지민 씨? 어떻게 지냈어요, 지민 씨? 지금 전역하고 한국에 5일차거든요. 아, 그래? 그래서 그냥 침대에 굉장히 만족하고 있습니다. 아, 침대. 아, 좋지. 그래, 아니 이제 막 전역한 친구들 좀 이야기 들어보자. 그렇지, 사실 뭐 했는지. 지금 제일 좋은 건 뭔지 알아요? 뭔데? 이게 자야 되는데 새벽에 내가 핸드폰을 들고 있다는 게 제일 행복해. 아 최고지. 아, 전역하기 며칠 됐지? 지금 3주 좀 넘었는데. 그때쯤이면 다 잊을 때 되지 않아? 형 이제 딱 3주 됐어. 그냥 한국에 이제 5일차니까 내 침대에 누워서 내가 자기 전에 핸드폰을 들 수 있다는 게 그게 행복해? 무한한 영광. Nuevas fotos del Jikook cuando estuvieron en el aeropuerto en Corea.
Después de todo lo que ha ocurrido recientemente, el viaje a Suiza, la visita a Vietnam y el paso por Nueva York, se ha hecho cada vez más evidente que Jungkook disfrutó profundamente compartir ese tiempo con Jimin. Más allá del simple hecho de viajar, lo que resalta es cómo él se mostró feliz, relajado, plenamente entregado a esos momentos compartidos, como si fuera consciente de que debía aprovechar cada segundo que les quedaba antes de que comenzaran una nueva etapa más demandante. Y no es una suposición al aire. Esto se confirma de forma indirecta pero clara durante el live más reciente, donde se reveló que los chicos comenzaron ya con la creación de un nuevo álbum y la preparación de una gira programada para marzo. Eso significa que los meses venideros estarán marcados por un ritmo de trabajo intenso, donde las actividades promocionales, las sesiones de grabación, ensayos y compromisos previos al lanzamiento del nuevo material ocuparán una gran parte de su tiempo y energía. Por eso, adquiere aún más sentido el que Jungkook y Jimin decidieran aprovechar al máximo el corto periodo de libertad que tuvieron después de cumplir con su servicio militar. Justo antes de verse completamente absorbidos por las responsabilidades profesionales, eligieron pasar esos días juntos, no de manera superficial ni como parte de una agenda pública, sino desde la intimidad y la decisión personal de compartir espacios, vivencias y recuerdos que los unieran aún más. El viaje a Suiza, por ejemplo, no fue simplemente turismo, fue una elección. Vietnam, con todos los detalles que se filtraron posteriormente, también se vivió como un espacio reservado solo para ellos. En Nueva York, se los vio con una cercanía difícil de ignorar. Y aunque no todos los lugares y momentos han sido documentados públicamente, no se puede negar el patrón. Ambos decidieron pasar tiempo el uno con el otro, grabar juntos, compartir días completos sin presencia de terceros y vivir experiencias fuera del ojo del huracán mediático. Un caso aún más intrigante fue lo ocurrido con el viaje a Japón. Días antes de salir oficialmente del servicio militar, tanto Jimin como Jungkook realizaron viajes por separado al mismo destino, Japón. Lo que en un inicio pudo parecer una coincidencia, se tornó aún más llamativo cuando se observó que Jungkook fue visto con una maleta que pertenecía a Jimin, y que al regreso fue Jimin quien la trajo consigo. Este tipo de detalles no pasan desapercibidos para quienes siguen de cerca sus movimientos. Es una señal clara de coordinación, de cercanía continua, de una convivencia que no necesita validación pública, pero que deja huellas sutiles, rastros para quien sabe observar. Aunque no hay confirmación oficial sobre lo que ocurrió durante esos días en Japón, lo que sí se sabe es que posiblemente estuvieron allí juntos, quizás para grabar algo que aún no ha salido a la luz. O simplemente para pasar unos últimos días en un espacio íntimo fuera del ruido. Aun si las imágenes no se compartieron y los detalles no se revelaron, lo cierto es que hay momentos que eligieron no mostrar, que decidieron guardar para sí. Y eso dice mucho más que cualquier publicación. Además, la preparación para lo que viene, ese nuevo álbum y la gira, probablemente marcará una etapa de menos visibilidad para este tipo de encuentros. Por eso, el hecho de que hayan dedicado tiempo a viajar juntos no puede ser visto como una simple coincidencia, ni como un evento pasajero. Fue una decisión, una forma de reafirmar su vínculo en un periodo clave. Y es importante destacar que, aunque no todos los momentos se harán públicos, eso no significa que no existan. Jungkook y Jimin han dejado claro, de formas pequeñas pero contundentes, que hay una parte de su historia compartida que no está al alcance de los demás, que es solo de ellos. Y no importa cuántas teorías externas surjan, ni cuántas críticas quieran minimizar lo que construyen juntos, lo vivido, lo compartido y lo elegido entre ellos no se borra con ruido.
Los haters pueden intentar opacar lo que no comprenden, pero no pueden cambiar lo que ya es. Los viajes, los días compartidos, las elecciones que tomaron una y otra vez para estar juntos, confirman una verdad silenciosa pero poderosa. Jungkook y Jimin priorizan estar el uno con el otro cuando realmente pueden hacerlo. Y eso, más que cualquier foto o declaración, habla por sí solo.